Camino. Lo que sí, unos hablan de un tiempo más corto o un tiempo más largo, de acuerdo a las medidas y a lo que se pueda hacer. Desde el Frente Amplio, como les veníamos diciendo también, hubo críticas, no solo desde la oposición. En el sector Casa Grande, encabezado por Constanza Moreira, pidió directamente la remoción de la Llera a raíz de estas declaraciones. Y vamos a hablar con Rafael Paternain, senador del Frente Amplio del sector Casa Grande, y además fue director del Observatorio sobre Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior. Renunció en 2011 por discrepancias con el ministro Eduardo Bonomi. Paternain, muchísimas gracias por venir. Buen día, muchas gracias. Rafael. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Tanto le sorprendieron las declaraciones de la Llera que piden su remoción? Desde el punto de vista político, sí. Yo diría que fueron un exabrupto. Son declaraciones desacertadas, declaraciones irresponsables que se dan en un contexto determinado. Por otro lado, no me sorprenden porque creo que forman una parte de una línea de pensamiento. Hay algo ahí de razonamiento espontáneo, de forma de ver el mundo, de forma de interpretar los problemas de la violencia y el delito en el Uruguay, que no son nuevos, ¿no? En términos de la centralidad del trabajo policial, del problema que le supone a la policía, obviamente, la configuración de las claves socioculturales del delito. Y hay mucho de esto también. Es una visión que representa más que al propio La Llera, es una visión muy corporativa de cierto fatalismo en torno a los procesos, ¿no? Cuando decís que representa más que a La Llera, ¿a quién más representa? Es una forma, es una perspectiva muy corporativa. Yo lo he visto, este tipo de razonamientos, en casi todas las policías de América Latina que he conocido. Es decir, bueno, si no se dan ciertas condiciones de control del delito, de aplicación de sanciones más duras, de más potestades o facultades para la policía, de esta idea o de esta fantasía del encierro de la cárcel como el gran regulador del delito, vamos a llegar a escenarios más negativos. Rafael, pero hace 3 semanas en la interpelación, no digo que el ministro dijo que estábamos al mejor de los mundos posibles, pero planteó un panorama menos sombrío que el que plantea La Llera, con 2 semanas de diferencia, 3 semanas. Sí, claro. A ver, uno puede tener una discrepancia con esta perspectiva, sobre todo, insisto, con el enfoque catastrofista. Entre otras cosas, y hago un paréntesis, para poder llegar a la realidad de los países del Triángulo Norte, de América Central, que además son realidades que merecen nuestro respeto porque son procesos de mucho sufrimiento acumulado a lo largo del tiempo, hay un cierto desdén en ese comentario, ¿no? Para llegar a eso uno tiene que tener una inserción geopolítica en un corredor de drogas, tiene que haber vivido procesos de guerra civil y de deterioro social muy importantes, niveles de desigualdad preexistentes, una cultura política muy diferente. Pero además, para llegar a esos niveles se necesita un nivel de corrupción y de cooptación por parte del delito organizado de los aparatos estatales, sobre todo el sistema de justicia penal y de la policía. O sea, no se llega de cualquier manera, no es solo la variable social o el deterioro social, sino que compromete otras valoraciones institucionales. Entonces, no son solo unas declaraciones desacertadas, sino que además unas declaraciones totalmente irresponsables, porque involucrarían muchas cosas si le hacemos caso a ese diagnóstico. Pero vos en tu caso decís comprometen al gobierno estas declaraciones. Ahora, cuando te pasó a ti de trabajar para el Observatorio, para el Ministerio del Interior, tuviste tus discrepancias con Bonomi por las cifras que daba a conocer que no eran las que ustedes utilizaban. Y en ese caso también no se podría decir, bueno, retocaba las cifras o utilizaba las más convenientes para mostrar, para proteger al gobierno. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Yo hace 7 años atrás me fui del ministerio, renuncié a mi cargo, que además no era un cargo de confianza política, era un cargo de función pública. Y la presentación de los datos fue el desencadenante de un proceso mayor. No tiene absolutamente nada que ver pero él una presentó cosa datos con que la no otra, eran de ustedes. Que no estaban avalados por nosotros y que tenían una serie de dificultades técnicas, pero nosotros no hablamos de maquillaje, de alteración o de adulteración. Yo creo que ahí el problema era más que nada con una cuestión de discrepancia metodológica que encarnaba otros problemas. En este caso lo que hay acá es un enfoque, una colocación de un problema que además establece responsabilidades a otros organismos de gobierno en un momento sobre la base de una cantidad de afirmaciones que no son ciertas, porque en el último tiempo, particularmente en el último tiempo y en algunos territorios vulnerables que han sido objeto de preocupación de parte de todo el gobierno, han existido niveles de coordinación y de colaboración interinstitucional muy importantes. Entonces, me parece que es desconocer el trabajo de colaboración que ha hecho con el MIDES, con ANEP, con el BPS, con la propia Intendencia Municipal de Montevideo. ¿Y por qué el director nacional de policía va a mentir? Va a decir que no recibe apoyo cuando lo recibe. Yo no digo que
herramientas, son al menos por lo pronto opiniones que no se ajustan estrictamente a la realidad y que trasladan, yo en eso suscribo lo que decía el fiscal de Corte, Jorge Díaz, que colocan el foco de la problemática en otros lugares, que puede tener responsabilidad, nadie dice que no, desconociendo absolutamente, no ejerciendo la autocrítica en torno a la responsabilidad que le cabe en una evaluación crítica y autocrítica y sincera también, ¿verdad?, a la propia policía o al propio trabajo policial. La policía o la gestión de la seguridad también es parte de los problemas que hoy tenemos. Por ejemplo, para poner un ejemplo, un desafío puntual, ya que estamos en tren de reconocer realidades y en tren de superar algunas de las dificultades para no llegar supuestamente a escenarios peores, hoy tenemos un nivel de investigación criminal y de porcentaje de esclarecimiento de la tasa de homicidios que es realmente un nudo, un problema, y que seguramente si focalizáramos o alteráramos esa ecuación, se dice efectivamente que cerrando la tasa de impunidad con relación a los homicidios, eso puede ser uno de los tantos caminos para por lo menos moderar, morigerar. Bueno, eso de responsabilidad de quién es, del sistema policial penal en su conjunto. No hay reflexión sobre eso. Los problemas de la violencia institucional en los territorios, las políticas penales de carácter punitivo que de alguna manera han ido incrementando los niveles de población carcelaria, que es parte del problema que se reconoce. Bueno, me parece que había un arco de posibilidades de llegar, por lo pronto, a un diagnóstico un poco más sincero, más completo y más real también, ¿no? Porque esto se ha pintado como una especie de sincericidio. Y bueno, si quieren interpretarlo como un sincericidio, lo podemos interpretar como un sincericidio. A mí me parece que es un exabrupto que no ayuda a entender la realidad y la complejidad de la realidad. Donde la Llera parece tener un enfoque que se acerca más a esa aproximación que hacen ustedes, y es cuando dice: mandan al frente a los policías a lugares donde deberían mandar asistentes sociales. ¿No hay ahí una base de ese enfoque? Y lo que él está criticando es que efectivamente no se han desarrollado políticas sociales que permitan complementar la tarea policial, más allá de que esté bien o mal hecha la tarea policial. No, políticas sociales en los territorios vulnerables se han hecho, por supuesto que sí, en una determinada dirección. Hace un mes nos decías acá que falta de eso. Claro, que en el enfoque de la seguridad falta eso. Sí, falta seguramente una política de seguridad en clave de inclusión social, en donde la ecuación de articulación institucional seguramente deba ser otra. Ese es un gran desafío. Ese punto, más allá de que pueda estar formulado de una manera que capaz que uno no comparte, es relativamente cierto. Ahí tenemos un enorme desafío de cómo articulamos la respuesta social, la respuesta urbana, con la respuesta policial. El problema es que muchas veces la respuesta policial puede, no digo que sea esta, pero en general puede destruir mucho del esfuerzo de recuperación del capital social de los territorios. Entonces, esa tensión es enormemente compleja y me consta especialmente que a nivel del gobierno en su conjunto, por lo menos en el último tiempo, ha habido un esfuerzo muy grande y muy fuerte de articulación de esfuerzos que no se está reconociendo. También. La participación de ANEP también, sí, hay un nivel de coordinación interinstitucional muy importante para el despliegue de las políticas sociales y sobre todo también, esto ustedes lo pueden indagar, lo pueden analizar desde el punto de vista del testimonio de los responsables, ¿no?, de cada una de las áreas, para evitar que los procedimientos policiales tuvieran la violencia anterior de esos megaoperativos, ¿no?, de entrar en los lugares y de intervenir al barrer generando efectos secundarios mucho mayores. Yo tengo la impresión, habría que chequear este juicio, que en realidad lo que se ha acumulado en los últimos meses es muy importante desde el punto de vista del trabajo interinstitucional y tenemos que cuidar esos esfuerzos. No podemos hacer afirmaciones tan gruesas en un momento político. Apoya, ¿no? Vos dijiste que generó mucho malestar en el frente, que también alimenta la oposición. Sin embargo, Casagrande quedó casi solo pidiendo la remoción del ministro, ¿no? Y además el ministro Jorge Vázquez lo respalda, claro, parece decir, yo pienso igual. Es más, dijo, no hay nada que no hayamos dicho alguna vez. ¿No es raro eso? A ver, para nosotros había como dos causales, ¿no? Primero, una cuestión de enfoque, de perspectiva última, con la cual nosotros no nos sentimos especialmente representados, pero luego también las consecuencias que desata desde el punto de vista político. Yo creo que efectivamente, en buena medida, el gobierno no queda bien parado y el propio Ministerio del Interior tampoco queda bien parado,
sobre todo porque el Ministerio del Interior, en ese sentido nosotros adherimos a esta idea, más allá del problema, el gran problema que tenemos con la cuestión de la seguridad, porque no lo estamos minimizando. Yo no tengo por qué aceptar este diagnóstico para reconocer la hondura de los problemas que tenemos en este ámbito, ¿no? Creo que eso queda claro. Se gestionan estos asuntos sin tremendismo, sin relatos del miedo, sin visiones catastrofistas que de alguna manera agreguen un nivel de representación más negativo. Esta es una perspectiva de manual, ¿no? Marcadamente catastrofista, que yo creo que va en una línea contradictoria. Lo que nosotros decíamos que se daban estas dos causales como para que el director nacional de la policía diera un paso al costado por las implicancias de la renuncia. Yo tengo un concepto aparte personal muy elevado del director nacional de la policía, porque es un profesional serio, tiene una trayectoria muy importante dentro de la Policía Nacional, es un hombre aparte que se caracteriza por ser medido y prudente en sus declaraciones, pero también decíamos que la decisión era una posición política, ¿no? Una valoración política que nosotros hacíamos. El resorte en estos casos siempre es decisión del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo evaluará lo que considere y el Poder Ejecutivo consideró que efectivamente había que darle respaldo, quitar o limar muchas de las asperezas o de las exageraciones del reportaje, se le bajaron varios decibeles, de hecho hubo ya reuniones de acercamiento también entre el Ministerio del Interior y la Fiscalía General de la Nación, y bueno, asumirá esa ruta, costeará los impactos de las declaraciones, metabolizará el gobierno como puede, y bueno, en ese sentido nosotros respaldaremos, pero forma parte de las posiciones que en el debate político se puedan tener sobre esto. Nosotros creemos que fueron declaraciones serias. Bien, Rafael, tenemos que cerrar. Solo una cosita te quería comentar, porque estábamos hablando del futuro, hacia dónde va Uruguay, hablamos de la educación, y me llamó la atención leyendo en el sitio de Casa Grande, cuando habla de tu currículum, de tu vida, se cursó primaria y secundaria durante la dictadura, en una época en la que todavía los sectores medios enviaban a sus hijos a la enseñanza pública. ¿Los sectores medios ya no pueden enviar a sus hijos a la enseñanza pública? Los sectores medios pueden enviar a sus hijos a la enseñanza pública, lo que ocurre es que por la vía de los hechos no lo hacen en su gran mayoría, ¿no? Eso es un problema estructural que ha tenido el Uruguay en términos del deterioro progresivo del proceso educativo, que nosotros creemos que en buena medida se está revirtiendo, pero también una recomposición de clases que ha supuesto un alineamiento, una adhesión y una deslegitimación en buena medida del sistema público. Ahí hay un dato que se cruza, ¿no? entre la realidad de la estructura social del Uruguay, las preferencias o la reproducción del sistema educativo. Pero por ahí se cruza con el resto de América Latina, que siempre dijimos, la clase media no existe en el resto, en Uruguay sí, y es un poco lo que dice la Yera. En unos años vamos a terminar con barrios privados y gente con determinado nivel de educación y de vida y de seguridad privada, y el resto de la población, que es un poco lo que pasa si miramos la región. Bueno, hay un proceso de segmentación territorial y social muy importante en el país que viene de lejos. La segmentación es territorial, la segmentación es de carácter educativo, de carácter social. Naturalmente que hay distancias culturales, no hay duda que hay un problema, hay un nudo enorme de desintegración y de desafiliación social. Más allá de lo que pueda hacer la política social o más allá de los esfuerzos que se pueden hacer del sistema educativo, no perdamos de vista que también la propia lógica de la política de seguridad, la propia lógica de la gestión policial, la propia lógica de la punición y del encierro contribuyen a agravar el problema. Ese es un dato que a veces no lo vemos, ¿no? O sea, todas las políticas parecen tener sus efectos, pero nunca evaluamos los efectos objetivos de las políticas de seguridad. Las políticas de seguridad no son neutras, entonces muchas veces, queriendo revertir algunos procesos, en base a esta lógica lo que estamos haciendo es reafirmándolos. Rafael Paternal, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos que hacer una tanda en Desayunos Informales. Al regreso vamos a estar hablando sobre este mismo tema, porque desde la oposición también se pide la renuncia.